Ernesto Núñez Albarrán. Bueno, saludamos esta mañana de lunes a Ernesto. Este día, bueno, pues hablando de Porfirio Muñoz Ledo, un texto que usted puede leer en www.aristeguinoticias.com. Porfirio, el diputado. Bueno, Ernesto, buenos días, buen lunes, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Buen día al auditorio. Pues sí, efectivamente, decíamos la semana pasada que habría que estar pendientes de lo que ocurra en el Congreso. Pues bueno, dicho eso, digamos que empezó el Congreso ya con mucha actividad y la semana pasada vimos este intento, digamos, de Morena de reformar la ley orgánica para que por poderse quedar un año más al frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lo cual puso en la palestra o puso en la exposición pública a este personaje, Porfirio Muñoz Ledo. Un personaje sin duda muy atractivo, digamos, en términos de análisis político, en términos de análisis de lo que ocurre en el Congreso, con esta escena paradigmática de nuestros tiempos, que es el jueves, finalmente después de mucha estira y afloja, Porfirio primero dice, renuncia a esta posibilidad de ser reelecto para un año más como presidente de la mesa directiva y finalmente entrega la mesa directiva a la diputada Laura Rojas, una diputada del PAN, que había sido senadora, que también había sido ya diputada federal. Él le entrega la mesa de la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro y por ahí el audio deja escuchar cuando le dice Porfirio a Laura Rojas, le deseo buena suerte, y ella se ríe con un poco de nerviosismo y le dice, sí, la voy a necesitar. Y en efecto parece que la va a necesitar con los tiempos que corren, con lo que se desata a partir de lo que está discutiendo el día de hoy, y que tú lo has estado pues manejando obviamente con la atención que requiere, el tema de la discusión del presupuesto. Pero en esa discusión vale la pena detenerse quizá en el significado que tiene lo que ocurrió la semana pasada en esta disputa por la mesa directiva. Ahí lo que vimos fue a un partido, a Morena, usando su mayoría primero para tratar de forzar esta ley, pero finalmente esta reforma a la ley orgánica, pero finalmente hubo estas señales desde el Ejecutivo y esta manera, digamos, de Muñoz Ledo de repensar las cosas y de finalmente renunciar a lo que era la posibilidad de reelegirse. Y yo digo ahí, en este texto que menciona está desde ayer publicado en el portal, que finalmente la Cámara gana a un diputado y gana con Porfirio como diputado y no como presidente de una mesa que además iba a ser cuestionada y que quizá iba a forzar mucho las elecciones y todo lo que viene en la Cámara de Diputados para los próximos meses. Porfirio, algo que también a mí me llamó muchísimo la atención, fue la entrevista que le dio a la reportera Jesús Cervantes en Proceso, en el proceso más reciente que circula a partir de ayer, y hay varias frases de Porfirio que creo que vale la pena detenerse en ellas. La primera es cuando él dice, yo soy mucho más peligroso allá abajo. ¿A qué se refiere? A que hoy Porfirio ya no representa la unidad de la Cámara, como lo debe hacer el presidente de la mesa directiva, sino representa su propio pensamiento y su propia manera de ver las cosas. Esto le va a aportar tanto a la Morena como a esto que se llama la Cuarta Transformación y al propio Congreso. Le va a aportar un Porfirio que, como bien recordarás, Carmen, pues no ha sido un personaje que le diga sí a todo al presidente, no ha sido un personaje que ha sido muy crítico, especialmente en un tema que él también menciona en esta entrevista con Proceso, que es el tema migratorio. Acuérdense que recordaré al auditorio que en junio, cuando se da este acuerdo que evita la crisis arancelaria, Porfirio es una voz crítica que sale y cuestiona lo que se pactó con Estados Unidos en el asunto migratorio, y él ahora anuncia que por lo menos en ese tema va a estar ahí como una voz discordante. Porfirio recordará muy bien el auditorio, pues es uno de los promotores, digamos, de la pluralidad en el Congreso. Fue quien interpeló a Miguel de la Madrid en el 88, después del famoso fraude del 88. Fue quien en el 97 le respondió por primera vez como líder opositor, como presidente de la Cámara,
siendo de otro partido al del presidente, responde un informe del gobierno y hace una defensa del pluralismo en la Cámara, y pues ahora tendremos a ese Porfirio, que nuevamente será una voz interesante a seguir en el Congreso, sobre todo en las condiciones en las que está la Cámara, con una mayoría afín al presidente, como la que se tenía antes de 97, y con una situación en la que se tiene al presidente con una voz preponderante en este Congreso. En toda la vida política en general. Otra cosa que llama la atención de las declaraciones que hace Porfirio en esta entrevista es cuando él habla sobre que él, a diferencia de López Obrador, sí ha sido parlamentario y él sí comprende cómo la vida del país va a transcurrir a través del Congreso. Ahí hay un tema también muy que habrá que seguir de cerca, que es si este cambio de régimen que se está proponiendo llevar a cabo con la Cuarta Transformación o con la llegada de Morena al poder, este cambio de régimen, Porfirio lo dice muy claramente en esa entrevista, no es posible si no hay reformas que pasen a través del Congreso. Es decir, ahí sí hay una versión quizá muy distinta a la que se tiene desde el Ejecutivo, de lo que es el cambio de régimen, de lo que es el cambio de una política económica, de lo que es el cambio de la vida pública en general, y ahí será muy interesante ver en estos meses, por eso la reflexión, porque nos lleva no solamente a estudiar al personaje Porfirio, sino que nos llevará a ver lo que ocurra en el Congreso, ya lo decíamos la semana pasada, lo que ocurra en estos meses, pues será una señal para ver si efectivamente se da este cambio de régimen y si se da esta llamada Cuarta Transformación. Así que bueno, ahora que habrá que estar muy atentos a ver qué hace el diputado Muñoz Ledo, ahora que es agente libre, digamos, ¿no? Y que vuelve a las curules. Pues sí, veremos a Porfirio Muñoz Ledo, efectivamente ya sin ser presidente de la mesa, y bueno, pues todo lo que eso implica, lo iremos viendo, por supuesto. Ernesto, gracias por tu presencia aquí esta mañana y por el texto que la gente puede leer en www.aristeguinoticias.com, este portal de internet donde estamos presentando esta colaboración tuya sobre un personaje como Muñoz Ledo. Gracias por estar aquí. Ernesto, un abrazo, buenos días. Muchas gracias, Carmen, un abrazo. Ahí está, lea el texto, el diputado Porfirio.